Con ustedes, Colectivo Emociones presenta Elaboraciones, un espacio de encuentros, cuestionamientos y expresión con Diana Treviño y Alan Arteaga. Iniciamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes o noches a todos aquellos que de nueva cuenta están aquí con nosotros en su podcast Elaboraciones. Y bueno, como es costumbre, me encuentro aquí con ustedes su servidor Alan Arteaga y mi compañera Diana. Hola, muy buenas tardes. Bueno, ahorita mientras días. Estamos grabando este podcast es la tarde, entonces. Sí, o ya bien días o noches. De nuevo, pues un gusto de estar con ustedes. Aunque nos tardamos un poquito también esta vez, pero les traemos un nuevo tema del cual yo me encuentro pues emocionada de exponer con ustedes y de compartir también pues lo que tenemos, que encontramos acerca de este tema. Y adelantándome pues ya a decirlo, es sobre la infancia. Así es, un tema bastante pues bueno, interesante, como todos los temas, y en específico porque hace poquito, el 30 de abril aquí en México, pues se festeja. ¿Qué dirías? ¿Que se festeja o que se conmemora? El Día del Niño. Pues yo digo que se conmemora, aunque antes yo pensaba así como un festejo, ¿no? Precisamente por ser el Día del Niño, y cuando éramos niños, pues más bien a nosotros nos parecía un festejo, ¿no? Porque Sí. había muchas cosas que hacer. Sí, para mí siempre fue como un festejo. O sea, cuando yo era niño y cuando no he sido niño, por ejemplo ahorita, siempre ha sido un festejo, ¿no? Uh-huh. Siempre he visto que ha sido un festejo, y la verdad es que en mi particular punto de vista e historia, los he vivido muy, muy bien. Bueno, eso es bueno. Yo también tengo muy buenos recuerdos sobre mi infancia. Y en especial en ese día, ¿no? En las escuelas, sobre todo, era en el momento en el que se festejaba ese día y uno era feliz porque no había clases, simplemente no había clases y era momento de jugar y comer dulces. Sí, es cierto, yo me acuerdo que de repente hacían tal vez como una especie de kermés en la escuela y luego nos pedían, ¿no? Que la cooperación, que para la pizza, que para el refresco y que no sé qué. Y pues nos daban un refresquito y una mini pizza, pero yo, ¿sabes? A veces lo que a mí me gustaba era no ir ese día a la escuela y prefería quedarme en la casa jugando videojuegos. Entonces, había una época en que uno de mis primos vivía aquí cerca, entonces lo invitaba y nos la pasábamos aquí en mi casa jugando videojuegos. Era más divertido para nosotros. Bueno, eso sí se escucha muy padre. El día era completo, ¿no te parece? El día 30 de abril, un día esperado por los niños porque los niños lo saben, saben que ese día es su día, o al menos la mayoría de los niños. Los papás saben que ese día se les pedirá algo por parte de los niños o por parte de las escuelas para poder conmemorar o festejar este día que es importante, y no solo en nuestro país, sino digamos de manera universal en el mundo, y que aunque no se festeja justo, digamos un 30 de abril, como lo es en México, en otros países, siendo otro el día en que se festeja, pues bueno, la unión es de esta finalidad, ¿no? O sea, de que se festeje o se conmemore al niño o a la niñez o a la infancia, y nos haga pensar también un poquito sobre ella, ¿no? Más allá de los dulces, más allá de un convivio, o más allá de las escuelas o los papás. Así es. Y bueno, mira, antes de empezar más, o bueno, desarrollando más el tema, porque pues ahorita estamos como que platicando un poquito la anécdota y todo eso. Fíjate que yo en las redes pues pregunté, ¿no? Así acerca del tema, y se preguntó en nuestra página de emociones, ¿qué significa para ti la infancia? Sí. Sí, fíjate que sí, y tuvimos algunas respuestas bastante interesantes. Entonces, ¿qué te parece si las vamos compartiendo y ya después entramos en el tema? Claro que sí, me parece muy bien. Perfecto, mira, pues respondiendo a esa pregunta,
Alejandra Estrada nos comenta: para mí la infancia es esa parte del desarrollo del individuo que abarca de los 5 a los 11 años, donde se aprenden infinidad de cosas, y es una edad donde es muy vulnerable a situaciones de riesgo, debido a la inocencia que se tiene y a que no se es consciente de los peligros. Después, Marta Ocampo nos comenta: para mí la infancia es la época más maravillosa de todo ser humano, ya que está llena de inocencia, sin pensar en peligros o preocupaciones. Simplemente se es feliz con lo que tiene. De 3 a 6 años es maravilloso vivir. Yo no cambiaría esos años por nada. Alfredo Arteaga nos comenta: la infancia es estar siempre alerta y siempre divertido. Cuando deje de ser infantil, habré dejado de ser yo mismo. La costra de malos momentos la elimino pensando en un genial y delicioso bocadillo. La madurez es solo decidir sin sonreír, pero decido sonriendo por dentro. Trampa infantil. Muy simpático. Sí. Armando Arteaga nos comenta: pues lo mejor de todo. Creo que jamás el niño se va a morir, aunque siempre esté tachado de inmaduro. Ok. Y por último, Alejandro nos responde: pues creo que la infancia es correr, jugar, llenarte de lodo, sin importar que llegando a la casa te toca el cinto. Y lo mejor de todo, ninguna marca en tus zapatos, en caso de que los tuvieras. Ok. Muy bien, muy buenas opiniones. Sí, bastante buenas, bastante interesantes, y me gusta porque son estas opiniones muy particulares, de vivencias de cada uno. Pero aquí hay algo aún más particular. Diana, a ver, platícanos. Bueno, es respecto de una opinión, esta vez por parte de una niña, que es mi sobrina. Y bueno, ya hemos escuchado un poco de las opiniones de adultos sobre la infancia, o más bien rescatando el hecho de que también los adultos fueron niños alguna vez y se acuerdan y lo toman como esa vivencia. Yo me di a la tarea de preguntarle a mi sobrina, que tiene 7 años de edad, sobre la infancia. Primero, para no abordarla de una manera muy directa y que no entendiera el porqué de tal vez mi pregunta, le pregunté si ella sabía qué era la infancia. Me respondió que sí. Continué con la pregunta. Entonces le dije: ¿y tú qué piensas de la infancia? Se quedó como pensando un momento y me dijo que era simple así, divertida. Y yo dije: bueno, ¿qué más tienes que decirme, no? Y dice: pues nada más, solo divertida. Entonces le expliqué un poco más sobre mi intención de la pregunta, diciéndole que era para precisamente este programa y que me interesaba decir su respuesta en el programa, compartirla con ustedes. Y me sorprendí más porque sin decirle nada, ella como que quiso explicarse un poco más sobre qué era la infancia y me responde: bueno, aparte de que es divertida, a los niños no les gusta estar encerrados y solo quieren estar jugando. Lo único que piensan es en jugar y comer dulces, y si se puede una casa llena de dulces, pero si no, pues no, y comer solo poquitos porque muchos dulces nos pueden hacer daño. Entonces, digamos que en esa simpleza de su respuesta está un poco sobre lo que al menos ella piensa, ¿no? Sobre esto que a ella le hace pensar sobre ser niña, sobre estar viviendo ese momento de su vida, y sobre en sí lo que era la pregunta, la infancia. Entonces, pues aquí una respuesta de esta pequeña, y también en conjunto con las opiniones que ya nos has compartido. Así es. Muy interesantes, ¿no? Siempre las opiniones que nos comparten aquellos que nos escuchan y que están como acompañándonos en esto del podcast han sido como bien interesantes, ¿no? Entonces, les damos las gracias por compartirnos su experiencia, su opinión, su vivencia, su sentir respecto a lo que es la infancia, ¿no? Y pues bueno, vamos a continuar con el tema. Y a ver, Diana, ¿con qué te gustaría como
pues no diría aperturar porque pues ya hemos como iniciado, ¿no? Pero ¿con qué te gustaría continuar? Pues mira, yo en esta búsqueda de información acerca del tema, quise investigar un poco sobre la definición de infancia, ¿no? A ver. Y la verdad es que encontré, o más bien basándome solo en la definición de la RAE, pues encontré una muy chiquita, ¿no? Que dice que significa periodo de la vida humana desde el nacimiento hasta la pubertad. O bien, siendo infante o la niñez, conjunto de niños, ¿no? O sea, como muy limitada a la definición. Entendemos entonces a la infancia como un periodo, primeramente. Uh-huh. Podríamos iniciar, y es lo que mucha gente podemos tener de idea, ¿no? De que la infancia, así como la adolescencia y así como la adultez o la vejez, pues solo es una etapa de la vida, que comprende sí ciertos rasgos o ciertas características, tanto físicas como psicológicas y de desarrollo, pero yo creo que no solo es eso. Okay. No solo es esta llana definición de lo que sería la infancia o lo que sería ser niño. Y también me hizo recordar un poco a que en este periodo de la vida se le hace mucha referencia al desarrollo del niño y se le crea gran importancia también a que desde que nace se encuentre como con un bienestar uh-huh. Tan físico y psicológico e incluso social, ya que pues se involucra mucho a la familia, ¿no? También en este desarrollo, y que sea el óptimo, sea el mejor y sea este periodo de la vida también no lleno de dificultades, aunque uh-huh. las hay, sobre todo en el periodo de crecimiento, ¿no? O sea, ¿quién no se encuentra con dificultades a lo largo de la vida en el desarrollo o en el vivir de día con día? Y pues vamos encontrando muchas dificultades, ¿no? Y que es parte también de la vida. Yo no sé tú qué pienses, Alan, acerca de esta definición o de este modo de ver primeramente a la infancia o a la niñez como una etapa. Mira, antes de contestarte, uh-huh. tengo aquí también que, por ejemplo, las palabras infante o infanta, o por lo menos esos conceptos, esos términos, se usaban antes como para nombrar o ¿sí? designar a los hijos legítimos del rey. Pero, digámoslo así, como la raíz etimológica de infancia proviene del latín, que significa el que no habla. Okay. Interesante, ¿no? Sí. Por toda esta, digámoslo así, todos sabemos que a final de cuentas la infancia también está relacionada con el nuevo ser o aquel que también es como nuevo en la vida, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Entonces, pues me imagino que viene por eso, ¿no? También, o sea, quizás los bebés que no hablan o algo así, pero también me lleva a pensar en el mutismo obligatorio que se imponía a los niños. Uh-huh. Quizás no hablar o no expresar sus ideas, todo esto, ¿no? Porque, o sea, lo que tú mencionas sobre todas estas etapas y sobre estos cuidados es más reciente, ¿no? Claro. O sea, uh-huh. no siempre ha sido así. Entonces, tú tienes como información de eso, ¿no? Como ciertas características que ha tenido la infancia en algunos momentos de la historia o que nos quieras como platicar. Pues no tan marcados o definidos, pero digamos tengo la noción por diversas fuentes que ahorita es como que serían distintas y algo bastantes como para decir que la infancia pues no ha sido la misma, o sea, la misma que conocemos ahora y a la que me referí hace un momento, ¿no? A la que conocemos de que tal vez el niño
es acreedor de derechos, tiene cierto modo de verse privilegiado ante tener una educación, ante tener un cuidado por parte de los padres, digamos, una infancia más ideal al contexto actual, ¿no? Como que sea cuidado tal que no le pasase nada. Pero, pues, no ha sido así. O sea, en épocas anteriores, en siglos anteriores, la infancia siempre se ha visto de manera distinta, en base también al contexto en el que se está viviendo, al país, al lugar. Tal vez en este sentido de que mencionas un poco con qué infancia refiere a aquel que no habla, recuerdo en un contexto en el que decían que era una generación de niños silenciosa, ¿no? Como que se tenía al niño, digamos, en una educación en la que el niño no podía expresar o no expresaba su sentir o su pensar, sino como que era un elemento más, sí, de la familia, pero no como alguien que pudiese participar en ella o en su contexto social o familiar, sino como que solo se le trataba y llevaba de la mano, pero digamos tal vez de manera más estricta o incluso todavía en periodos más anteriores, en los que tal vez la infancia era sí solo ese periodo en el que tal vez se le tenía que dar cierta educación, ya sea dentro o fuera de la familia, pero a la vez ya cumpliendo cierta edad ya era considerado adulto. O sea, ni siquiera pasaba tal vez por la etapa de la adolescencia, que ahora sí la conocemos como tal, sino que acabándose un periodo corto de ser niño, automáticamente pasaba a ser un adulto, ¿no? Y okay, eso también pienso que implica también muchas diferencias o muchas cuestiones en las que ver la infancia precedida de una etapa tal vez de más corta edad o de mayor edad, pues involucraba ciertos roles sociales, ¿no? También es como pensar que solo era una etapa en la que el niño tenía que pasar para poder ser ya parte de la vida adulta y no tanto procurar esa infancia, sino como más bien llegar a esa etapa adulta. Ok. Lo que pasa es que yo me acuerdo, y pues por ejemplo tú y yo ya hemos como platicado de este libro que se llama La familia en desorden, cuya autora es Elizabeth Rudinesco. Por si alguien quiere como buscarlo, este libro está muy interesante porque hace como una especie de recorrido histórico acerca de la concepción de la familia. Nos deja ver que la familia, ella misma lo menciona, no ha habido una época de oro de la familia. La familia siempre ha estado cambiante y en movimiento. Muchas veces nosotros tenemos como esta creencia de que las cosas como las conocemos ha sido así por la mayoría del tiempo, pero luego nos damos sorpresas y realmente no. Entonces, dentro de toda esta cuestión de la familia se habla también justamente del papel que jugaban los niños o los hijos en la familia, ¿no? Entonces yo te comentaba, o sea, yo me acuerdo que en ese texto se menciona justamente que muchas veces los niños o los hijos podían tomarse como un impedimento o un problema para el matrimonio y que a veces en ciertas épocas podía ser común el abandono de niños, por ejemplo, o también lo que pues quizás en algunas épocas también se hacía, que los hijos eran más bien como una nueva fuerza de trabajo para la familia, un nuevo integrante que se va a añadir justamente al apoyo del trabajo para la subsistencia de la familia. Entonces, nos encontramos épocas en que esa visión de la infancia del niño no se relaciona con cuidados y con etapas y con todas estas como atenciones, ¿no? Que se le dan, por ejemplo, al niño ahorita. En esta época contemporánea, ¿no? Y es bien interesante porque te das cuenta que ¿qué es entonces la infancia, no?
O sea, en definición, y como tú decías, o sea, es un momento, una época, ¿qué es? Y te pones a pensar, ¿los niños de antes tenían infancia según, por ejemplo, la definición de ahorita? Pues quizás sí, si nos ceñimos a lo que dice que es solo una etapa de la vida, de cierta edad, y ya, ¿no? Pero es bien interesante, por ejemplo, niños también quizás vistos como integrantes del Estado o como propiedad del Estado, ¿sí me explico? Sí. Y me pongo a pensar en esta peli, ¿no? De los 300, de los espartanos. No. ¿Cómo se retrata la infancia ahí? Y es interesante porque más adelante también les vamos a platicar un poquito sobre la infancia en el cine. O bueno, solo darles como algunos puntos interesantes, ¿no? Pero bueno, el chiste es que yo me acuerdo justamente de esto. Se menciona que cuando los niños nacían eran como revisados y eran así como examinados, de que no tuvieran enfermedad o malformaciones y todo eso, ¿no? Y el que no era apto pues simplemente era desechado. Entonces, los niños pues en la película pues tenían su época de divertirse, de estar como con sus amigos, pero llegaba otra época en la que ya pasaban a ser como completamente parte del Estado o del ejército. Entonces se les entrenaba y se les adiestraba para un rol en específico. Entonces es como un ejemplo, ¿no? De cómo se retrata también la infancia en determinado tiempo. Sí, es interesante también ahorita que mencionabas de tal vez la infancia o la niñez en el cine, pues nos podemos dar cuenta que no solo las películas de animación dedicadas a niños, sino el poner un personaje acerca de un niño en esas pantallas, pues también da un poco del reflejo, ¿no? De cómo pudiera ser en cierta época o en cierta situación o en cierto contexto, más contemporáneo, más antiguo o más, no sé, intermedio de alguna manera. O buscando esta transición, ¿no? También de lo que pudiese ser la infancia en épocas antiguas y cómo fue transitando hasta llegar a nuestro actual. Ok. Interesante. Y fíjate que no solo con el cine, sino también como, digámoslo así, quizás en el arte en general, ¿no? O a veces también me pongo a pensar quizás en algunos textos, en cuentos, en mitos, en donde se hace como presente la infancia. Yo me acuerdo de esta pintura, creo que es de... A ver, denme un mini momento en el que la busco porque está como bastante interesante. Pero mientras la busco, Diana, ¿nos quieres compartir algo más? Sí, bueno, uno de los objetivos de este programa era también mencionar acerca del origen del Día del Niño, porque todos... o a mí al menos me pasa que cualquier fecha festiva a veces no la cuestionamos y no indagamos más allá de su origen, ¿no? Entonces, les voy a compartir este dato en el que la UNICEF nos dice que universalmente el 20 de noviembre se estipula como celebración mundial del Día del Niño, puesto que en ese día, en el año de 1959, se hace un decreto por la ONU sobre los derechos de los niños. Pero no fue sino hasta el año 1989 cuando se logró acordar el documento final sobre estos derechos y cuyo cumplimiento es obligatorio para los países que han firmado este decreto, este documento final. El objetivo de destinar un día es para fomentar la fraternidad entre niños y las niñas del mundo y promover su bienestar. En México, pues, lo celebramos el 30 de abril. Se celebra a partir del año 1924, cuando el gobierno de Álvaro Obregón y el ministro de Educación Pública, el licenciado José Vasconcelos, aceptaron la ratificación de la declaratoria en Ginebra, hecha por la Liga de las Naciones, y fueron ellos quienes establecieron como fecha oficial de celebración el 30 de abril. Y bueno, pues ese es nuestro pequeño dato de información. Dato intermedio, curioso, importante. Sí.
de justamente el Día del Niño, que también vamos como a mencionarlo un poquito más adelante y está justamente muy relacionado con esto que les estaba comentando sobre la pintura. Uh-huh. Esto que dices de lo del Día del Niño y todo lo que se hizo como para tener en cuenta al niño, ¿no? Pero fíjate, yo me pregunto si todo esto que mencionas tenía como un peso legal realmente de obligatoriedad para los países de reconocerlo, ¿no? Uh-huh. No lo sé. Eso, fíjate que estaría bueno investigar, ¿no? Si era así como, pues más bien una propuesta uh-huh. en donde los países estaban invitados a tomarlo en cuenta, o si era justamente ya como algo en ley, obligado, y donde pues te tienes que sumar a eso, ¿no? Pero bueno, uh-huh. El chiste es que platicando sobre la presencia de la infancia en la historia, en el arte, en el cine, les comentaba que yo me acordaba de por ejemplo, esta pintura de Francisco de Goya que se llama Saturno devorando a su hijo. Entonces, búsquenla, está como bastante gráfica y la verdad es que también está como muy interesante. ¿Sabes a mí qué me hace recordar? A esta historia de cómo surgió Zeus, me parece. Okay. Donde Cronos se comía a sus hijos y en una de esas, les estoy contando así como me acuerdo, o sea, no tengo aquí el dato así súper exacto. Obviamente si prefieren buscar una fuente más completa y confiable, adelante. Pero lo que me acuerdo es eso, ¿no? Hasta que un día se ha engañado, le dan como un placebo, una piedra, se come eso en lugar de su hijo Zeus. Vaya. Y entonces ese hijo, pues después, como que toma venganza, ¿no? Y es chistoso porque la infancia también se muestra así, ¿no? Como una especie de destino. Me acuerdo justamente de esto de Edipo Rey. O sea, o la historia también de Moisés. O sea, el niño que nace y tiene un destino. Uh-huh. Y que ese pequeño pues se ve con grandes dificultades, no sabe qué onda, no sabe ni su historia. O sea, es negado de su historia durante mucho tiempo. No es como algo que le hagan saber. Entonces, por ejemplo, tenemos esta historia de Edipo, ¿no? En donde él en cierto momento como que toma en cuenta de su historia, pero pues pasado cierto tiempo. Uh-huh. Entonces me pongo a pensar en eso y me acuerdo de esas cuestiones y me parece a mí muy interesante. Sí, recordé igual, les voy a deber el dato, al menos bibliográfico, supongo, de ahorita que mencionabas de que al niño apenas o siendo todavía un bebé acabado de nacer, ya se le tiene una historia, un antecedente de su vida, ¿no? O sea, apenas va naciendo, pero ya tiene un antecedente de su vida. Y recuerdo una frase que dice: infancia es destino. Como ya suponiendo que lo que se viva en la infancia o lo que ya le antecedió al nacimiento del niño, pues le va a preceder después. O le va a acontecer, mejor dicho, después, en su vida adulta o en su vida. Y también ahí entra esta cuestión, o más bien cuestionando el hecho de que si lo que se vive en la infancia puede ser ya catalogado como un destino para la vida adulta. Y es muy curioso pensarlo, porque si pensamos a la infancia como una etapa en la que hay un término para pasar a lo siguiente, a ya sea adolescencia o adultez, ¿qué ocurre entonces o qué debería o no de ocurrir en esta etapa como para que se pueda catalogar después como que sí llegó a cumplir lo que se le predestinó, ¿no? O lo que ya se le había contado como historia y al final en su vida sí haya ocurrido esto. No sé si más o menos me explico. Poniéndolo tal vez un poco más en contexto, aquellos ejemplos que encontramos con que si un niño es maltratado,
va a ser un agresivo después, ¿no? O que si un niño es tratado muy bien, va a ser un excelente adulto, no sé. En estas cuestiones, y claro está, no dejando de lado un contexto, ya sea familiar y social, o de educación, en el que pues el niño está rodeado, ¿no? Y se desenvuelve en base a eso. Esa frase la recordé, les digo, les debo como el dato, pero es una situación en la que sí nos hace como preguntarnos si realmente en la infancia lo que ocurra va a tener sus consecuencias directas, ¿no? ¿Y tú qué opinas? Pues yo opino que no es así. No busco ser determinista cuando pienso estas cuestiones. ¿Por qué? Porque no porque un niño, por ejemplo, sea maltratado, va a vivir mal toda su vida. O bueno, por decirlo de alguna manera y de una manera muy simple. Pero digamos que no estaría tan de acuerdo con que sea así, ¿no? Como que sea un destino ya predicho para una vida. Ok. Porque, mira, por ejemplo, aquí, como te platicaba, tengo un mini documento. Bueno, es un libro. Les voy a leer el título del libro, que lo tengo aquí. Se llama... Bueno, es más bien una compilación. Que se llama Deprivación y Delincuencia. De Donald Winnicott. Este famoso psicoanalista, ¿no? Que ha sido muy conocido por el trabajo con niños. Sí. Pero bueno, este es un pequeño como compilado. Y aquí hay como una pequeña carta que se llama Evacuación de niños pequeños. Carta al British Medical Journal. El 16 de diciembre de 1939. Estaban en épocas de guerra y todo esto, y entonces se menciona en esta carta, porque es Winnicott y otros autores también, que es como contraproducente separar a niños de 2 a 5 años de edad, como de sus madres o de su familia, ¿no? Como esta evacuación y todo eso. Mencionan que justamente en esa época es algo como bastante crucial, como una etapa donde suceden muchas cosas, tanto del desarrollo físico como emocional también. Y entonces que puede tener como consecuencias. Y fíjate, lo que pone aquí de repente es que también una consecuencia es que puede devenir delincuencia. Muy interesante. Dice, por ejemplo, puede provocar un gran aumento de la delincuencia juvenil en la próxima década. Pero yo creo, o sea, mira, a mí me parece muy interesante, por ejemplo, que se planteen cuestiones que antes no se planteaban, como estábamos diciendo, ¿no? Antes no se tenía una visión de la infancia como una etapa quizás hasta separada, ¿no? Sí. O sea, los niños pues tenían que trabajar, o los niños tenían que servir, ¿no? Entonces, a mí me parece como muy interesante que sean como ciertas distinciones o estas cuestiones. Pero igual yo me pongo a pensar si es tan así, ¿no? De acción-reacción. De si el niño vivió esto, entonces ya es esto. Y yo creo que no. O sea, yo creo que tienen que ver como muchas otras cosas y muchas otras cuestiones, y se tienen que configurar escenarios muy particulares para que eso suceda. Si no, imagínate, todos los delincuentes tendrían la misma infancia, pero la misma. O vendrían del mismo lugar. ¿Sí me explico? Sí. Y que yo sepa, hay delincuentes en todo el mundo y los contextos son diferentes, y pues no lo sé. Hay lugares donde obviamente la delincuencia parece ser más una opción de vida para sobrevivir, y hay otras en donde la delincuencia puede ser más como esta cuestión perversa, ¿no? De diversión, de algo que gusta, o no lo sé. Entonces siento yo que tampoco es como muy así de relación súper directa, ¿no? Claro, me hace recordar que por ejemplo nos mencionas, ¿no? Que de 2 a 5 años en esta carta expresa que pues no se pueden dejar o separar a los niños, sí, que sería ¿no? como más peligroso. Ajá, bueno,
quizá encontraron alguna relevancia en esta edad que les hizo pensar en esa importancia, ¿no? De permanecer cercanos a quien les procuraran cierto cuidado. Uh-huh. Pero imagínate, o sea, me pongo a pensar de que aunque se tengan bajo cuidado a cualquier edad durante la infancia, ¿qué pasa cuando se habla de que si juegan ciertos videojuegos o de que si ven ciertos videos o de que si juegan incluso, ¿no? Con ciertas juguetes o con ciertas cosas, les va a crear entonces en su mente ciertas ideas que en un futuro pueden desarrollar como reales, cuando en la infancia también se sabe que la fantasía está muy presente en el juego, en su imaginación y en la forma en la que ellos también ven las cosas. Uh-huh. Bajo un mundo adulto, que no solamente está solo su mundo de niños, digamos sus ideas y la forma en la que pueden expresarse, sino que están enmascarados también bajo la mirada del adulto, y que el adulto a veces atribuye a estas situaciones de que si juega tal videojuego, de que si es agresivo, de que si es esto, es aquello. Esta mirada adulta pues también le genera varias situaciones, ¿no? Que a veces no llegan a suceder y realmente pensándolo en una causa directa de que si de chiquito vivió esto, va a ser de grande así y así, parece ser más un mito o una mentira ante lo que realmente se puede ver, ¿no? O que, como dices, tendría que haber un escenario muy específico o situaciones muy concretas como para que en la vida adulta se llegue a ser, por ejemplo, delincuente o cosas no favorables, ¿no? Digamos, o lo no esperado, finalmente. Sí, estaba leyendo esta carta. Uh-huh. Bueno, lo que decías, ¿no? Que quizás encontraron algo de por qué en esa edad. Y entonces menciona lo siguiente: entre las numerosas investigaciones realizadas sobre este tema, puede citarse una reciente de esa época, llevada a cabo por uno de nosotros en la Clínica de Orientación Infantil de Londres. Reveló que uno de los importantes factores externos que causan la delincuencia persistente es la prolongada separación del niño y la madre cuando aquel es pequeño. Más de la mitad de una serie estadísticamente válida de casos estudiados habían padecido la separación de su madre y su medio familiar durante 6 meses o más en los primeros 5 años de vida. El examen de las historias individuales confirmó la inferencia estadística de que la separación era el factor etiológico sobresaliente en estos casos. Además de que también menciona como consecuencias emocionales como un apagón emocional o la alteración del desarrollo de la personalidad, ¿no? Uh-huh. Pero, pues bueno, lo que decimos, quizás también depende, ¿no? Siento yo que realmente son como varias cosas, porque yo tengo la perspectiva de que el niño no es un ente pasivo ante lo que sucede. También está la propia perspectiva del niño, el cómo él formula lo que está pasando, o sea, cómo él se lo representa a sí mismo, con los medios que él tiene, y cómo se posiciona él ante toda esta historia, ¿no? De, ya sea, por ejemplo, de la separación o en ciertos momentos de bélicos. Entonces, siento yo que también tiene que ver eso, ¿no? La misma perspectiva del niño, la posición del niño, como a veces mencionamos, ¿no? El malentendido que se crea entre pues lo que se le menciona al niño y lo que el niño entiende o cree que se le está como mencionando. Entonces ahí hay una no concordancia que también hay que tener en cuenta. Entonces, pero interesante, ¿no? Sí, de hecho, bueno, pues estos estudios son interesantes de saberlos, de leerlos, puesto que alguien se ocupó, ¿no? De observar también qué pasaba en esa edad, en esa etapa. Así es. No se descarta, pero sí tiene que ser tal vez mirado incluso bajo el lente de la no generalización.
tal vez haya casos en los que se desarrolló tal cual, ¿no? Como dice el libro, así decía el libro y así teóricamente así lo llevó, ¿no? Se llevó a cabo esa observación y resultó ser, pero no siempre. Y cabe resaltar también que si el niño a lo mejor juega con armas o si juega con cualquier cosa que al adulto le pueda parecer peligroso, como para que se le desarrolle al niño cierta cuestión en la vida adulta, pues bueno, no siempre va a ser así y no siempre va a ser una causa directa, ¿no? Como para también un poco ampliar este horizonte de la infancia y de lo que se desenvuelve en ella. Así es. Y bueno, recordando también un poco y continuando con el tema, yo encontré acerca de la guerra, de la Primera Guerra Mundial, de cómo los niños vivieron este asunto bélico y cómo eran también vistos, se protegían de cierta manera entre familias, ¿no? Por aquellos que estuvieran en peligro, más que nada, las familias eran quienes se protegían para poder sobrevivir a los bombardeos, al ataque. Pero también, y está muy relacionado con el origen del Día del Niño, puesto que a partir de esta guerra, la primera y la segunda... déjame dar el dato. Sí. Eran los años 1914. Sí. 1914 y 1918, ¿no? Sí, más que nada en el contexto de la Primera Guerra Mundial fue que ya casi al término es considerado más el ver al niño como alguien que había que velar por ellos o protegerlos. Y por esa razón fue que las Naciones Unidas pues se abocaron más en ver, a partir de activistas, ¿no? de la guerra, tomaron el centro de atención a los niños y pues ejercieron derechos y la conmemoración del Día del Niño. En este mismo tenor pues encontré un libro, fragmento de un libro, porque en realidad es una página donde lo menciona, el libro se llama Los niños de la Primera Guerra Mundial, escrito por Yuri y Sonja Winterberg, editorial es española y al menos la edición es del 2015. Ajá. Como mencionaba, debido a los estragos y dificultades que se desarrollaron en la Primera Guerra Mundial, uno de los sectores en los que se pusieron más atención fue en los niños, que sufrieron durante la guerra y quienes fueron víctimas de ella. Dentro de lo que en este libro menciona y que me llamó la atención, es acerca de la educación que se les daba a los niños en Alemania y en Francia. Principalmente menciona estos dos lugares, en las escuelas. Digamos, aquellos niños que tuvieron la fortuna de todavía poder asistir a las aulas durante la guerra, pues su educación se centró principalmente en un asunto bélico, ideológico y militar. Okay. Recibían sí las materias, digamos, que incluso nosotros conocemos, ¿no? Matemáticas, biología, ciencias o sociales, pero todas estas materias, de alguna manera, que me parece a mí muy curioso saber cómo es que, aunque fueran matemáticas, por así decirlo, fueran direccionadas a entender la guerra, cómo poder usar ese conocimiento, pero para también formarlos en un asunto bélico. Y había sus diferencias entre educar a niñas en este contexto y a los niños. A los niños se les enfocaba más al uso de armas, al cómo utilizar cierta fuerza y demás, y a las niñas a ser las que cuidaban, las que atendían a los heridos, ¿no? O sea, como una distinción de género también en ese sentido. Y por ejemplo, podemos como pues hacer mucha la comparativa, ¿no? De que en asuntos o en época de guerra, cómo puede ser incluso la educación y cómo puede ser la educación en un asunto más normal, digamos, sin la guerra. Y les voy a leer un fragmento de cómo
cómo era visto la educación en esta época. Dice, los ecos de carácter militarista y nacionalista ya presentes en los planes de estudio alemanes se profundizaron claramente a partir de agosto de 1914. El tono del asunto se volvió más riguroso. Ahora, incluso los docentes que se habían pronunciado contra el elitismo y la fe ciega en la autoridad comenzaron a promover el amor por la patria y apoyaban la guerra. Los profesores tematizaban la guerra y el entusiasmo patriótico inicial en todas sus clases. No importaba que se tratara de educación física, matemática o literatura, presentaban y glorificaban a los héroes de guerra y promovían el interés de los alumnos por las armas y todo el asunto bélico. Dentro de todo esto, y incluido en su plan de estudios, pues buscaban que los niños se interesaran por este tipo de educación, y aquel que no fuera interesado o se postulara como en contra de, pues era el que era más vigilado. Se le trataba de inculcar, más que nada yo creo que a fuerza, y tal vez no con violencia, pero sí un asunto muy insistente acerca de cómo tenía que ser este tipo de educación. Y en esta lectura, conforme iba encontrando la información, recordé la película de El niño de pijama a rayas. Recuerdo una escena en la que está el niño, no recuerdo ahorita el nombre del personaje, y está con su hermana. Su hermana ya es más como preadolescente o ya entrando a la adolescencia. Están con su tutor particular, quien le impartía las clases a ellos dos. Su hermana, ella sí se mostraba muy interesada por todo este asunto bélico de guerra, ya en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, en donde pues incluso portaba la vestimenta que se les casi, o no sé si decir sugería, pero la vestimenta con una gorra roja, las trenzas, ¿no?, de la niña, un uniforme, o sea, como muy identificada la situación. Y el niño, bueno, el niño más pequeño, que tal vez tenía unos 7 u 8 años, pues sí se mostraba como desinteresado, y a lo mejor no tanto, o tal vez por el desconocimiento, ¿no?, que tenía acerca de este tema y la extrañeza que causa ver a un mundo adulto revuelto, no sé, como en situaciones extrañas. Entonces su hermana le insiste, le dice que tiene que interesarse, que no es un asunto de niños, ¿no? Incluso ella deja de portarse como una niña, como para entrar a un periodo más de adulto. Entonces le dicen, no, es que tú eres un niño y todavía no entiendes, pero tienes que interesarte y tienes que estudiar cierta cuestión, ¿no? Bajo esta mirada, pues, de guerra y bélica y militarista. Y bueno, quienes hayan visto la película, pues ya se saben todo lo que sigue, ¿no? Después de que el niño está viviendo en ese contexto y se encuentra con el otro niño que es su amigo. Ahora nos la cuentas toda. No, porque es muy larga y quienes ya la vieron. No nos puedes dejar eso. Pues bueno, recordé esa escena principalmente por lo que les menciono de la educación, y a mí me sorprende porque uno, como nos mencionabas, ¿no?, en el cine uno puede ver ciertas escenas o ciertas cuestiones acerca de la infancia en ciertos contextos, y pues sí, parece ser que más allá de una pantalla, la realidad en épocas anteriores era, yo creo que incluso más dura o más, tal vez en ese tiempo, normalizada, ¿no? Yo creo que los niños veían muy normal que les enseñaran dentro de la escuela este tipo de formas o de educación, y también para los docentes. A los docentes también les surgía esta idea de apoyar la guerra, pues para no tener conflictos con quienes apoyaran el movimiento, pues mejor seguimos, ¿no? Así es. Y mira, por ejemplo, hablando de toda esta cuestión, ¿tienes algo más sobre la guerra o es todo? Porque quisiera pasar como a otro punto. Bueno, sí. Pero solamente uno. Échale. Que sería acerca del juego. En esta época en Francia menciona que, este mismo libro menciona que se les podía ver a los niños jugar en su espacio de recreo
en el caso de los niños, con armas, con soldados, como hacían sus trincheras, o sea, un aspecto totalmente de guerra, ¿no? Como en combate. El motivo era eso, la guerra. Y en el caso de las niñas, pues hacían referencia a que ellas jugaban, a que, pues digamos, una niña llegaba con la otra y le decía que su esposo había muerto en la guerra. Y a esta niña que recibía la noticia, pues hacía todo el drama solicitado, ¿no? Ante la pérdida de su esposo, que era desmayarse, levantarse, llorar, hacer toda la gesticulación tal cual como si hubiese ocurrido esa tragedia para ella. Y eso también pues me causó mucha relevancia entre todo esto que encontré acerca de la guerra y los niños. Sí, ahí platicábamos antes de comenzar el podcast justamente de otro texto que ya no tengo aquí a la mano, pero habla sobre el juego y habla sobre esta cuestión de los pares y de las relaciones verticales o horizontales, ¿no? Pero justamente menciona que en el juego, cuando los niños juegan, se puede ver en su mismo juego una manera de organización muy similar a cómo se organiza la vida en sociedad, o la vida, vamos a decirlo así, adulta, ¿no? Entonces, es muy interesante cómo a través del juego se pueden también mostrar un montón de cosas. A veces pensamos que los niños juegan, pues, y ya, carece de importancia. Claro. Pero pareciera que el mismo juego te introduce a una organización social o cultural, con reglas, con normas, y con el contexto, ¿no? Entonces, pienso que si quieres darte cuenta de cómo se encuentra tu sociedad, cómo se organiza tu sociedad, miras el juego de los niños. Y creo que ahí puedes encontrar como muchas respuestas, ¿no? Como si fuera un reflejo, ¿no? Sí, o sea, muchas veces pues los adultos, los grandes, nos espantamos de lo que juegan los niños y todo eso, pero pues bueno, quizás es un reflejo también de todo lo que nosotros somos y vivimos, ¿no? Sí. Entonces es bastante interesante. Y bueno, pues fíjate que yo quería como pasar a otro punto bastante interesante también, que a mí en lo particular me llamó mucho la atención, que es como la presencia del niño o de la infancia en el arte. Okay. No, y leí un artículo que está como bastante interesante porque es en específico como en la pintura, así a través de la historia. Este artículo se llama La infancia en la pintura histórica. La autora se llama Carolina Gómez Pulido. En este artículo ella habla de un médico pediatra de nombre Gabriel Lago. ¿No? Menciona que él tenía como un encargo, un proyecto relacionado con la infancia, porque se estaba como creando esta nueva constitución en Colombia, a raíz de todo esto que pasó con los cárteles y toda esta situación con Pablo Escobar. Entonces estaban como reformando varias cosas. Él tenía como este proyecto sobre la infancia. Y fíjate que le pasó como a ti. O sea, se dio cuenta que la definición como de infancia era muy ambigua. O sea, no había como una especie de definición que te dijera exactamente qué es la infancia, ¿no? Y él en su búsqueda, en su proyecto, se da cuenta de que no es algo reciente. Nunca se ha tenido, digámoslo así, una presencia, una definición, una conceptualización de infancia que no sea ambigua o que no sea pobre, ¿no? Okay. Entonces, pues él en todo este proyecto de infancia, me parece que era algo relacionado al maltrato infantil, ¿no? Pero pues él se mete a buscar eso, se mete como se da cuenta de la ambigüedad del concepto de niñez, y entonces él opta por hacer una investigación histórica. Esta investigación histórica lo lleva a la pintura, ¿no? Y lo lleva a casos, por ejemplo, como el emperador Puyi, último emperador de China, que fue reconocido como tal a los 2 años de edad.
Como emperador. Emperador a los 2 años. 2 años de edad. O sea, obviamente ahí pues había influencia, ¿no? De cuestiones políticas del país, de los adultos, ¿sí me explico? Claro. Pero es como chistoso porque ¿cómo tomas a un niño de 2 años como un emperador, no? Ahí sí ya le marcaron su destino. Sí, o sea, y era pues para mí es curioso porque es como, pues tú, más allá de tener 2 años, eres el emperador, ¿no? Como si no hubiera una diferencia entre niño y adulto y solo es una persona y tienes que cumplir con un deber. Ajá. O sea, es tu papel y te tocó. Y quién sabe, te digo, quién sabe también si influye, perdón, que alguien quería que un niño tuviera ese papel para alguien más tomar unas decisiones, ¿sí me explico? O sea, pero es curioso, o sea, es curioso ese papel. Entonces, esta investigación que él va haciendo sobre el papel del niño, de la infancia, se da cuenta que en la literatura tampoco había como estudios a profundidad, ¿no? Entonces inicia su búsqueda en el arte. Fíjate, o sea, qué curioso, ¿no? No encontró en otros lugares. No, me acuerdo de la universidad, ¿no? De cuando tú investigas algo y eso te lleva a otra cosa y te va llevando como a otras cosas y tu investigación inicial de repente cambia y se va a otros lados, ¿no? La cuestión es eso, que él inicia su búsqueda en el arte. Se da cuenta que en Grecia, por ejemplo, se le daba más importancia a los amigos que a la familia. Entonces era más común representaciones de la amistad o tal vez hasta relaciones, ¿no? De adultos con adolescentes. O sea, la cercanía que existía, ¿no? A mí me parece como muy interesante. Por ejemplo, en Grecia y Roma menciona que se apreciaba la desnudez de los niños, pero como un signo de pureza. Entonces, ya ves que también era común mostrar desnudez del cuerpo. Sí. En Grecia, en Roma. Entonces, dice que hay un periodo de ausencia de niños en el arte y que vuelven a aparecer en la Edad Media. ¿Cómo vuelven a aparecer? Con la representación de la Virgen María, con el niño Jesús. Y menciona que ahí los niños tienen corporalidad de adultos. Son adultos en miniatura e inexpresivos. Vaya. Así es. También aparecen con la Virgen María siendo niña, siendo educada en los evangelios, fíjate. Y también como una adulta en miniatura. Así como, pues no sé. O sea, digamos que ciertos rasgos. O sea, se borró el rasgo del ser niño en la pintura, por lo menos. Pues sí, o sea, o se tenía esa concepción, no sé. Quizás como una visión del niño adulto mini, como no tan diferente, ¿no? No sé. Y después también San Juan Bautista jugando con Jesús. Son como 3 grandes ejes donde aparecen los niños en la Edad Media. Después, en el Renacimiento se deja de lado un poquito como lo divino y más bien se enfoca como a retratar personas. Entonces menciona que Holanda y España fueron los primeros en representar a los niños con cuerpo de niños. O sea, ya como con su corporalidad particular. Entonces menciona 2 autores que para este médico pediatra fueron relevantes, que fue Bartolomé Esteban Murillo y Francisco de Goya. Retratan paisajes con niños y con familias. Y si uno busca, por ejemplo, Francisco de Goya niños y te van a aparecer un montón de pinturas o cuestiones que hablan de los niños de Goya en las pinturas. Entonces es bastante interesante, ¿no? Dice que en ese momento ya se hacen notables los roles dentro de las pinturas. O sea, los niños pues más como jugando o siendo niños. Como una diferencia ya, ¿no? Entre los adultos y los niños. También hablando como un cambio de contexto, ¿no? Yo creo. También lo que se podía ver, quienes lo pintaban, quienes pusieron la mirada en esos niños en esa época. Exacto. Y, por ejemplo, aquí hay una pintura bien interesante
de Pieter Bruegel, que se llama El Viejo, de 1560. Y hay niños jugando, pero son un montón de niños jugando, ¿no? Lo pone ahí también como referencia a este cambio de la presencia del niño en la pintura. Entonces, menciona que también, fíjate, se retratan roles de género, como lo que decías del juego, de la guerra, ¿no? O sea, los niños en sus trincheras y las niñas llorándole a un muerto, por ejemplo. A su esposo, sí. O siendo quizás hasta como en su rol de mujer en esa época, ante la guerra, ¿no? Y en esta cuestión, pues igual, pero se retrataban en la pintura. O sea, los niños pues son como aparecen acompañados así como de medios de transporte, una carroza, un animal. Y las niñas pues más bien como en roles maternos u hogareños. Y fíjate que menciona también la educación. O sea, ve cómo todo está conectado. Claro, sí, no está nada. Gente, o sea, nosotros nos dedicamos a traerles a ustedes estos temas y planeamos todo. Todo está planeado. Confíen en nosotros. Ustedes confíen. Y mira, hablando de la educación, dice que se retrata la pintura también en el contexto escolar. Hay pinturas de niños en la escuela. O sea, es curioso. A mí me parece curioso. Porque quizás pues no es una foto, pero sí era una pintura, ¿no? De niños en la escuela. Y yo me pregunto por qué alguien haría una pintura de niños en la escuela. No sé. Sus razones tendrán, pero yo quisiera saber el por qué, ¿no? Me llama la atención. Sí. Y bueno, dice que primero se mostraban así como escuelas masculinas, o sea, como de puros niños. Y no sé si, pues ya ves que todavía hay muchas escuelas en donde son como separados, niños y una escuela de niños y una escuela de niños. ¿No? Generalmente de corte religioso, porque también no sé la razón ahí, pero... Así es. Pero poco a poco van apareciendo las niñas también, pero rezagadas o marginadas al final del aula, ¿no? O sea, su papel como que, pues, no sé, las ponían así como hasta atrás del salón. De hecho, hasta menciona que hay diferencia en maestro-maestra. O sea, que sí aparecen maestras retratadas en el aula, pero las mujeres más como sonrientes, más simpáticas. Órale. Y los maestros súper estrictos, serio. O sea, los roles ahí muy marcados, ¿no? Ajá. Entonces dice que eso fue hasta el siglo XIX, cuando aparecen retratos de escuelas femeninas y mujeres dando la clase. Y, pues bueno, habla también de hay un punto en ese artículo que se llama la infancia como un tema importante. Y entonces ya empieza a hablar también como de la fotografía, que tiene un registro de lo que sucede con la infancia y su contexto, un registro como más real, más allá de la pintura, ¿no? Y entonces, justamente lo que decías de esta cuestión de los derechos de los niños y tal, menciona que a partir del siglo XIX empiezan a haber como sucesos que marcan la historia de la infancia. En este artículo se habla de la historia de una pequeña que se llamaba Mary Ellen Wilson y que protagoniza el primer rescate por una asociación protectora de animales por el maltrato sufrido por sus padres adoptivos. O sea, y da cuenta de que en ese momento no había instituciones que se encargaran de ese tipo de casos. O sea, no había tampoco como una legislación o quizás como una preocupación más allá de cada familia o cada pariente, ¿no? Entonces es curioso, a mí me llamó mucho la atención. Bueno, es que pensar, ahorita sería impensable un hecho así, ¿no? De que alguien, un niño, siendo, digamos, sí, rescatado por una asociación de animales, ¿no? Para animales, para el cuidado animal. Que incluso lo piensas, piensas y dices, tal vez los animales en esa época eran más importantes que los niños. Pues, y suena... mira, no lo dudes, porque por lo que hemos estado hablando, los animales han servido para trabajo. Y un niño, al momento de nacer, requiere mucha atención. Entonces no dudo de que en algún momento los animales fueron más importantes porque producían trabajo y ayudaban, ¿sí me explico? Bueno,
Y el niño en cierta edad no puede trabajar, o sea, y no porque no se quiera o algo así, sino porque simplemente o sea, no se puede. No, es un pequeño. Para ciertos. Sí, o sea, y para un montón de actividades no están hechas las herramientas para niños, ni tampoco la jornada laboral para un niño, tampoco es abusivo, ¿sí me explico? Como hemos dicho, las capacidades son muy diferentes, cognitivas, físicas, etc. Entonces, y justamente menciona eso, de que estos sucesos fueron marcando como un antecedente para que se adoptara esta Declaración de Ginebra, ¿no? En donde ya nos lo platicaste de los derechos de los niños, y es la primera vez, como bien dices, que se reconoce que los niños tienen derechos y los adultos obligaciones para con los niños. Que fíjate que estaba leyendo y se menciona que es más como... No se habla tanto de los derechos de los niños, pero más bien de las obligaciones de los adultos para con los niños. Que a final de cuentas uno también lo puede traducir en derechos, ¿no? O sea que los niños tienen derecho a todas esas obligaciones que se tienen para con ellos. Pero ahí se sigue viendo también cómo el protagonista puede ser también el adulto, que va a tener obligaciones para con los niños. Sí. Entonces, me pareció muy interesante esto porque hace este recorrido histórico. Voy a mencionar el nombre del médico, que es Gabriel Lago, que iniciando como un proyecto de la reforma de la nueva constitución en Colombia, empieza a investigar más allá. ¿Sí me explico? Y se mete a la pintura. O sea, ¿qué onda? ¿Cómo se te ocurre a ti que investigando sobre el maltrato infantil te metes a la pintura? Y es muy interesante, ¿no? Y encuentra muchos recursos ahí. Y encuentras cómo la infancia se ve desde distintas épocas, ¿no? Cómo se retratan a los niños. A mí me pareció como muy interesante. Me gustó. Pues sí, la verdad es que es muy, muy interesante. Y de sorprenderse. La verdad es que el dato más sorpresivo para mí fue del rescate por parte de la Asociación Animal, ¿no? Sí, bastante interesante y bastante chocante para nuestra época. Pero como lo hemos venido diciendo, ¿no? Cada época también ha tenido sus particularidades y sus propias visiones. Entonces, pues desde nuestro estado actual de la historia, quizás sea como más sencillo criticar o reclamar y todo eso, ¿no? Pero pues habría que vivir ahí para ver cómo estaban las cosas, cuáles eran las situaciones. Entonces, y ahí te va. También estuve leyendo porque me dio curiosidad, ¿no? La infancia en el cine. Ese lugar que a muchos de nosotros nos gusta estar. Y no me refiero al cine como establecimiento, sino como pues cierto momento, ¿no? Ya sea para visualizar alguna película, alguna serie, algo que nos llama. Y entonces me dio esa curiosidad, la infancia en el cine. Y fíjate que me encontré una entrevista bien interesante que estaba leyendo, no tuve la oportunidad de terminarla, pero quisiera compartir así como contigo, como con nuestros escuchas, lo que pude leer, lo que pude estar como revisando. La entrevista está en internet, la pueden encontrar como Miradas y representaciones de la infancia en el cine. Es una entrevista de Fabiana de Amorín con Camilo Bácares, ¿no? Aquí en esta entrevista él inicia preguntándose, ¿no? ¿Por qué salen los niños en el cine? O sea, ¿qué ocurre cuando las categorías de infancia y cine se encuentran? Interesante. ¿Tú has visto pelis donde salgan niños? ¿Sí? Yo creo que infinidad de pelis. Sí, o bastantes. sea, yo creo que es en general, ¿no? Donde salen niños. Pero depende. Porque a veces hay pelis donde los niños solo salen así como... Pues ahí. Un extra. Sí, una parte de la población. No tienen un papel como muy
relevante, ¿no? Y hay otras en donde son los niños los protagonistas. Yo tengo en mente y de verdad que desde hace rato la traía en la cabeza y esperé este momento para decirlo y ya se me olvidó. No es cierto. La peli viene de una novela del mismo nombre que se llama El Señor de las Moscas. Cierto. Y pues en general, así sin contarles la historia como Diana ya nos arruinó la otra peli. No es cierto. Pues trata de unos niños que quedan como náufragos en una isla. Y ellos mismos se organizan y se hacen grupos. Me acuerdo que esa peli la vi en esta clase de grupos, de introducción a grupos. Porque ahí se veía como una dinámica grupal, ¿no? Cómo los roles cambiaban y cómo el líder no siempre es líder, o sea, hay alguien más que toma el papel. Todo esto cuestión de la membresía, de cómo formar parte de un grupo, etcétera, ¿no? Uh-huh. Entonces, es una peli donde, pues, casi toda la peli, pues, son los niños, ¿no? Haciendo su organización, justamente para poder, sobrevivir. ¿Tú la has visto? Sí, justamente, igual como parte de la clase. Sí, es una película muy interesante, puesto que sí refleja mucho de esta teoría de grupos y porque se les ve a los niños ejerciendo roles como si fuesen, tratando de buscar una manera de algunos de ser serios, ¿no? Y de ponerse en el papel de soy tal vez del grande, del adulto, del que yo voy a organizar a este grupo, al grupo que se encuentra ahí. Y otros más siendo, sí, niños infantiles, destrozando el plan, ¿no? O sea, también como ejerciendo esa otra parte del que se involucra poco ante el objetivo del grupo. Y digamos, o sea, son niños náufragos que intentan sobrevivir solos. Ajá. Sin ningún adulto, entonces alguien tiene que tomar esa rienda, ¿no? En esa película. Sí. Está muy buena, si no la han visto, búsquenla o consigan también el libro. Yo no he tenido la oportunidad de leer el libro y les mentiría si les dijera que es exactamente igual que la peli o está enfocada de la misma manera. Pero hay que checarlo, ¿no? También. Sí. La cuestión es que Camilo Bácares, que es cineasta y es a quien le están haciendo la entrevista, se pregunta estas cuestiones, ¿no? De por qué salen los niños en el cine y qué pasa cuando se juntan estas categorías, cine e infancia. Uh-huh. Y él menciona que está relacionado con la mirada. Y fíjate que yo jamás lo había pensado así. Y dice que cuando se da ese encuentro de cine e infancia, surgen como discursos de control de esa mirada. Menciona que hay como cientificidades o ciertas corrientes que mencionan que ver cine para el niño era peligroso. Por ejemplo, desde el discurso médico que lo podía dejar ciego. Por ejemplo, estar ante la pantalla. Pantallas. ¿No? Y cuántas veces pues a mí mismo me decían alguna vez, ¿no? Que me iba a quedar ciego si estaba pegado a la tele todo el día, ¿no? Sí, y muy cerquita. Y muy cerca. Entonces, y desde el discurso religioso, que el cine podía volver al niño un ente sin moral, ¿no? O sea, que lo podía afectar. Ok. Y bueno, menciona también que, por ejemplo, están dos grandes categorías, o bueno, que más bien que en la categoría moderna sobre la infancia hay dos grandes cuestiones. El primero es que hay espacios diferenciados entre adultos y niños. Y es, por ejemplo, lo que te platicaba antes de empezar a grabar, ¿no? Como cuando vas a comer a algunos lugares está el área de juegos, uh-huh, el área de los niños, o está, por ejemplo, la guardería. O sea, es bien curioso ver como una guardería, un lugar de niños en un bar. Sí, bastante. O sea, es chistoso. Uh-huh. Para mí es chistoso. Funcional, pues bueno, tal vez, no sé. Por un momento, ¿no? Sí. Es que aparece esta cuestión también como de diferenciar los momentos del adulto y los momentos del niño. En un solo lugar. Y es lo que te decía. Los adultos tenemos una fiesta
Y yo cuando era niño a mí me decían, pues vete ahí a la mesa de los niños. Entonces ahí estaba yo con los niños. Todos niños, ¿no? Y los adultos allá. O sea, como si no pudiéramos entender las mismas cosas. Sí. ¿Sí me explico? O como si se fueran a hablar cosas que a los niños no les gusta. O como si, más bien, los niños no molestemos a los papás. Sí. Por ejemplo. Entonces, esa es la primera cuestión. Espacios diferenciados. El segundo, esta relación tutelar con el adulto, ¿no? Esta relación de educación, de cuidado, etc. Pero fíjate que menciona algo bien curioso, que esto se rompe cuando en ciertas épocas los niños van así en grupo, solos al cine. No necesitan al adulto y ese lugar no es diferenciado porque cohabitan junto con el adulto. En el cine pasa eso, se rompen categorías que aparentemente están como muy bien definidas, ¿no? Y el cine da es ese lugar donde acontecen cosas. Entonces, yo me acuerdo de una peli que se llama Las cenizas de Ángela. No me acuerdo si también viene de una novela o algo. El chiste es que hay una escena donde los niños tienen su primera comunión en Irlanda católica. Después de hacer su primera comunión van a hacer una colecta y les dan dinero. Y ese dinero lo usan para ir al cine. Todos, o sea, iban todos los niños de ese pueblo. Iban al cine. Y los ves en la sala del cine aventando dulces, gritando, zapateando el piso. O sea, se vuelve ahí un espacio de niños y se ve súper chido. Imagínate. Y se ve bien interesante y la verdad es que me acordé, ¿no? Con lo que menciona. Entonces, dice que justamente hablando de la mirada, también hay una clasificación, ¿no? De la mirada, de lo que es apto o no apto para ver. Y todas estas clasificaciones de películas, de apta para tal edad, para otra edad, para adultos o apta para todo público, por ejemplo, ¿no? Y incluso los horarios en la televisión. Hay cuestiones ahí, programas de la tarde tal vez para más adultos, niños, a veces caricaturas en la mañana y en la noche ya definitivamente los niños están dormidos. O pasas antes de Reyes los comerciales de los juguetes. En el horario en el que hay caricaturas, por ejemplo. O que están los niños en la casa, ¿no? O las pelis de terror ya en la noche. Sí. Cuando los niños duermen, ¿no? Entonces, pues ¿a qué se deberá esto? Pues yo creo que a esos mismos discursos, ¿no? Que intentan como... yo te decía antes de iniciar a grabar, sanitizar la infancia, ¿no? Tenerla fuera de peligros que pues quizás a veces no lo son tanto. Y uno como adulto, y te lo platicaba, vive con ansiedad toda esta relación de la infancia con algunos peligros, ¿no? Pero bueno, fíjate, aquí la entrevistadora, llamada Fabiana, le pregunta sobre cómo él percibe la singularidad de la gestualidad infantil dentro del cine. Si los filmes son hechos y pensados por adultos. A mí me parece una pregunta interesante. A lo que él responde que sucede lo mismo en las ciencias sociales. Y yo digo que no solo ahí, ¿no? Que los adultos investigamos la infancia. Y es lo que estamos haciendo nosotros ahorita también. Hablando sobre la infancia, pero desde nuestra postura adulta. ¿Sí? Y entonces nosotros investigamos la infancia y nosotros damos y definimos las conclusiones sobre la infancia. Y él dice algo muy interesante. ¿Cuántas revistas con artículos académicos los autores son niños? Yo te preguntaba a ti, ¿tú conoces alguna? Y me decías que no. Y pues yo tampoco. ¿Sí? Y fíjate que sería bien interesante tener alguna revista con artículos de niños. O sea, que los niños escribieran cosas
desde su propia perspectiva. Sí. Yo recuerdo ahorita, justo no era revista, pero era un pequeño compilado. Ok. Fue un ejercicio, no recuerdo bien quién lo hizo, pero fue enfocado precisamente a que los niños fueran construyendo poemas. Ajá. Del contexto que quisieran, del tema que quisieran, pero dándole las herramientas para crear poemas, pero en base a lo que ellos quisieran expresar. Y se me hizo también muy interesante un trabajo así de niños, aunque guiado por adultos, pero de niños, y que pudieran ahí tener estos poemas, ¿no? Hechos por niños. Sí, pero mira, fíjate que también pasa algo con lo que él menciona. Que el adulto en el cine toma este papel del que dirige. ¿Sí me explico? O sea, el que está ahí como diciéndole al niño qué hacer. Sí. En la escena, porque pues es el niño actor. Yo me acuerdo de esta película de Tarantino, la última que sacó, de Érase una vez en Hollywood, donde hay una pequeña escena, un pequeño episodio, donde hay una niña actora que se comporta totalmente como un adulto. Sí. ¿Sí te acuerdas? Sí. Si no la han visto, también se las recomiendo, pero esta escena llama mucho la atención porque la niña no parecía niña, era un adulto. Y este otro actor principal le pregunta, ¿cuántos años tienes? Y la niña pues estaba peque, ¿no? Entonces, imagínate tú una producción así como la de los poemas, pero dándole la libertad a los niños de escribir lo que quieran. De que nos recomienden música, por ejemplo. O de que escriban de los videojuegos que les gustan. Trucos de los videojuegos, por ejemplo. Ándale. ¿No? Así, o trucos de las redes sociales, que es lo que más ahorita está como en boga, ¿no? Toda esta cuestión del blogueo en internet, de los lives o los streams, donde los niños actualmente pues también están metidos, ¿no? Sí, y bastante. Recomendación, por ejemplo, yo hubiera hecho eso, ¿no? Recomendación de golosinas, ¿no? ¿Cuáles están mejor? ¿Dónde encontrar mejores? ¿Qué tiendas tienen los chetos con tazos? Es que sería muy interesante, ¿no? Porque menciona justamente también aquí este cineasta, ¿no? Que a estos directores o autores de historias donde aparecen niños o de cine, les cuesta evitar representaciones oficiales de la infancia. O sea, como lo que debería de ser en la infancia. Sí, el discurso, no sé, dominante o más aceptado de cómo el niño es, de cómo el niño se comporta. Y entonces es lo que te decía, ¿no? A veces nosotros hablamos de la infancia reprimiendo nuestra propia infancia. Como si desconociéramos esa etapa y tratáramos al niño como un ente ajeno, raro, por el cual nosotros no pasamos por ahí. Sí. Se nos olvida que fuimos también niños, que estuvimos ahí, que lo vivimos, que lo gozamos o nos dolió, dependiendo. ¿Sí? Porque si bien, por ejemplo, mencionábamos al inicio, ¿no? Que yo vivía los festejos del Día del Niño, había niños que no. Claro. ¿Sí? Se vive muy diferente, son cuestiones totalmente distintas. Entonces, por eso menciona que esa gestualidad de los niños en el cine puede llegar a ser falsa, porque no es genuinamente lo que un niño diría, se comportaría, sino que es más bien como ese discurso establecido, esa visión oficial, ¿no? Y por eso también pues determina la mirada de la infancia en el cine. Entonces, pues habla también de esta cuestión de cierta tradición en el cine donde pues el niño aparece más bien como un discurso narrativo, lo que decíamos, ¿no? O sea, un niño más bien como para darle poder a la historia o como para darle más firmeza, algo que se use como un recurso y no como un protagonista. O sea, que a final de cuentas el niño puede aparecer, pero el adulto pues, sigue estando ahí como protagonista de quien lo cuida, quien no lo deja solo, etcétera. Sí. Entonces, pues eso. O sea, a mí me pareció como
bastante interesante. Voy a terminar de leer esta entrevista porque me parece muy enriquecedora esa visión. Porque, o sea, no manches, imagínate, es como empezar a reflexionar la aparición del niño en el cine. Uno ve al niño en películas, pero no se pregunta todo esto que estamos platicando, ¿no? De cómo, quién lo presenta. Adultos, y tú me decías, el niño en las pelis dice algo, pero ¿quién escribió esos diálogos? Justamente. ¿No? Un adulto. Ajá. Pues el escritor. ¿Quién dirige al niño? Pues el director, que es adulto también. Y muchas veces hay una brecha generacional enorme, donde ya no hay concordancia, en donde lo que el adulto quiere, el que el niño quiere, ya hay una distancia. Sí, bastante. Sí, que te separa, un lenguaje diferente, ¿no? Y la verdad es que a mí me llamó mucho la atención eso. O sea, sí me quedé pensando y si de repente alguien que está en una editorial, pues aquí tiene algo con que trabajar, ¿no? Yo pienso que sería una buena idea. Una revista de niños, donde los niños manden sus dibujos, escriban de algo, y es muy interesante. Darle voz como a los peques. Tú lo sabes, nosotros hemos trabajado con niños, con grupos de niños. ¿Y qué pasa cuando les das la voz? Pasan un montón de cosas. Sí, a veces, incluso ante la pregunta, y esto... Es que pasa muy curioso, ¿no? Ahorita, recordé, sí. De una... digamos, era una exposición. Sí. Un pequeño video, y esta exposición la hacía un pedagogo, filósofo y demás, daba clases a niños. Exponía que él preparaba sus clases, ¿no? Uh-huh. Que en una ocasión le tocó preparar una clase en donde les explicara como la representación de las cosas, o sea, que no necesariamente un dibujo era la cosa, ¿no? Por ejemplo. Y que entonces él dijo, bueno, voy a llevar un dibujo de una banana. Ok. Y ya, tal cual, así como lo planificó, ya sabía lo que le iban a responder los niños. Ya sabía cómo iba a ser su respuesta para poder seguir el hilo de la clase y que comprendieran el concepto. Entonces dice que llega, pega su dibujo de la banana en una pizarrón o pared y que les pregunta a los niños, ¿qué es esto? Y los niños dicen, una banana. Y le dicen, ¿y si es una banana? A ver, cómansela. Y que entonces él esperaba que su respuesta fuera de, no, pues no se puede, es un dibujo. Pero se lleva la sorpresa de que los niños hacen el gesto de comerse la banana imaginaria, ¿no? O sea, pues cómansela, bueno, me la como, ¿no? Entonces dice que ahí ya se le fue totalmente su idea de clase y que pasó a hacer otra cosa. Entonces, él iba narrando esta experiencia que tenía al darles clases a los niños y se da cuenta, y lo dice así, que ante la pregunta el adulto ya piensa lo que pueden decir los niños porque lo está viendo bajo una visión del adulto. Uh-huh. Y no como lo pueden ver los niños o lo pueden conceptualizar. Uh-huh. Y uno se lleva muchas sorpresas, así como tú dijiste, cuando uno apertura a que un niño hable, sí, uno se lleva sorpresas. No es nada planeado. Así tengas tú una guía de lo que va a ser tu clase o tu preparación o tu taller. Sí hay cierta guía, pero la verdad es que los niños te sorprenden totalmente con sus respuestas y sus ideas y que no son nada descabelladas. ¿Tú has visto ese video donde está un payaso y está con dos niños en el escenario y le pregunta al niño, ¿cómo hace los pollitos? Le hacen, pío, pío. Ajá. Y le pregunta a la niña, ¿cómo hacen los pollitos? Pues verde. Hasta parece chiste, ¿no? Pero sí fue su respuesta. O sea, es una respuesta tan lógica, sí, tan natural. O sea, el payaso no se lo esperaba, se carcajeó, uh-huh, todo el público se carcajeó, la niña le dio risa. O sea, y es así.
O sea, uno puede esperar y pensar, saber lo que sienten los niños, pero la verdad es que si bien si en algo nos han ayudado todas estas personas como Donald Winnicott que mencionábamos, que ha trabajado con niños, psicólogos también, pedagogos, o sea, una infinidad de personas, a pesar de que en la actualidad haya una gran invasión de teoría, que lo que mencionaba, ¿no? Busca como tener todo correcto y que la infancia es así y que casi una infancia de manual. También ha habido, gracias a eso, una visión distinta, ¿no? De los niños. Sí. Que hay que tomar en cuenta también y de vez en cuando preguntarle a un niño qué es ser un niño. ¿Cómo vives tú ser un niño? A ver, ¿qué cuenta. te gusta de ser niño? Ajá. ¿No? Darles a ellos la oportunidad de dar su propia definición de lo que para ellos es ser un niño o lo que para ellos es la infancia. Sí. ¿No? Más allá del manual, más allá de todo esto. Entonces, lo que mencionaba, uno como adulto puede vivir la infancia de los niños como algo muy ansioso, llena de peligro, llena de esto, llena del otro, pero pues yo digo que es parte de, habría que reconciliarse con nuestra propia infancia para volver a recordar y tenerlo en cuenta, ¿no? Ha sido un tema bastante interesante, bastante vasto. Ya nos extendimos la 1:30. Nos gusta pues platicar de todo esto con ustedes. Y pues creo que hasta el momento ha sido todo, ¿no, Diana? Sí. Yo la verdad estoy sorprendida de que más allá de la psicología o más allá de cualquier postura médica y demás, pediátrica, digamos, porque a veces, lo menciono así porque a veces es mucho lo que uno se puede cerrar a comprender la infancia, ¿no? Sí. Me sorprende esto que dices del cine, del arte y demás investigaciones. Sí, la guerra, ¿no? Y la guerra enriquece mucho más también la mirada que podemos tener a lo largo de la historia y bajo contextos distintos, lo que es la infancia, y recordando siempre que la infancia es como llena de sorpresas para el adulto y para el niño. Así es. Con aquello de sus respuestas, y también la invitación está a que se escuche la expresión de los niños y su palabra. Así es. Y como muchas veces en psicoanálisis mencionamos, ¿no? La infancia siempre está con nosotros, ¿no? Ha sido muy, muy interesante. Y pues nada, solamente queda agradecerles por su tiempo, por escucharnos hasta acá. Si alguien llegó hasta acá, les damos muchísimas gracias. Muchísimas gracias a quienes participaron. Y ojalá hayan tenido un excelente Día del Niño también. Y pues nada, no tengo nada más que agregar. Yo me despido de ustedes, Diana. Sí, un gusto estar con ustedes. Gracias a todos y gracias a los niños que nos permiten hablar de ellos y sobre ellos. Hasta la próxima.